el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera. Allí lo crucificaron. Verso 18, con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús fue crucificado en el Calvario, conocido como el Gólgota. Fue un sitio que se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén. Gólgota quiere decir lugar de la calavera. Y si queremos ser efectivos en la guerra espiritual, el primer campo de batalla que debemos conquistar es la mente, el lugar de la calavera. Porque el territorio de una vida sin crucifixión es la cabeza de playa de los ataques satánicos de nuestra vida. Para derrotar a Satanás de la misma manera que lo hizo Jesús, debemos ser crucificados en el lugar de la calavera, como le dijo Pablo a los Efesios, renovando el espíritu de nuestra mente. Porque mis pensamientos pueden llegar a cobrar vida de tal manera que se vuelven actitudes, se vuelven comportamientos y acciones. Y la Biblia también recomienda llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando nos sometemos a los pensamientos de Cristo, estamos anulando todo pensamiento nuestro altivo, todo pensamiento destructivo. Estamos destruyendo nuestros argumentos y nuestras ideas falsas. Porque la palabra de Dios tiene que reemplazar todo pensamiento destructivo, negativo y de muerte. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es todo nuestro ser? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que por medio de los pensamientos se puede contaminar todo el cuerpo y el espíritu? Renovar la mente es reemplazar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Reemplazar nuestros pensamientos con las cosas positivas. Porque dos cosas nos ha dado el Señor para identificar los dardos del maligno. La primera es la fe en su palabra y la segunda son sus promesas. Con ellas, con la fe en la palabra y sus promesas, se va renovando nuestra alma, se va renovando nuestra mente y el corazón, y la comunión e intimidad con el Espíritu va a quebrantar todo pensamiento que se ha convertido en el yugo o atadura para nuestra vida.
Como creyentes podemos permanecer ciegos a la realidad de que muchos discuten todavía si el diablo está en la tierra, si está en el infierno, si puede vivir en un cristiano o solamente en el mundo. La verdad es que el diablo está donde hay tinieblas. Si en tu mente y en tu corazón hay tinieblas, ahí está el diablo. Cuando llegamos a Jesús, venimos como ovejas perdidas, no como guerreros. Cuando el creyente escucha de guerra espiritual, la gran mayoría recién se está introduciendo en una dimensión nueva. Una dimensión, en primer lugar, que no entiende. Una dimensión que no es bien recibida. O sea que entiéndalo o no lo entienda, los demonios comienzan una guerra contra nosotros. Por eso es que se hace necesario discernir las áreas de nuestra naturaleza caída que siempre está descuidada y abierta a cualquier ataque satánico. Judas 6. Judas 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Quiénes fueron los que no guardaron su dignidad? Los ángeles. Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en las prisiones eternas. ¿Para cuándo? Para el día del juicio. O sea que cuando Satanás se rebeló contra Dios, fue puesto bajo juicio eterno en lo que la Biblia llama abismo o prisiones de oscuridad. O sea que Satanás y sus ángeles caídos y los demonios han sido confinados a vivir en tinieblas. Estas tinieblas no solamente significan regiones sin luz o áreas desprovistas de luz visible. Las tinieblas a las cuales se refiere este versículo son sobre todo y en esencia tinieblas morales. Porque las tinieblas morales degeneran en la oscuridad. Pero su causa no es simplemente la ausencia de luz, sino en esencia la ausencia de Dios, que es luz. Porque está escrito en la palabra, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, es de vida o muerte reconocer que estas tinieblas a las cuales se desterró a Satanás no se limitan a áreas fuera de la humanidad. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 13. ¿De dónde nos sacó el Señor? Colosenses capítulo 1, verso 13 dice que nosotros, todos los creyentes, fuimos sacados del dominio o potestad de las tinieblas. Y como fuimos sacados, ya no somos prisioneros de la oscuridad, porque nacimos a la luz de Cristo. ¿Están entendiendo? Ahora, es importante reconocer que si toleramos el pecado, toleramos las tinieblas. Toleramos las tinieblas, y si toleramos las tinieblas, nosotros mismos somos vulnerables al enemigo. Porque donde quiera que él se levante, la desobediencia voluntaria a la palabra de Dios, ahí hay una obra perversa, ahí hay tinieblas espirituales, por lo tanto hay una actividad demoníaca en esa vida.
El mismo Jesús advirtió y lo hizo claramente con estas palabras. Lucas 11:35. Lucas 11:35. Dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. No es voluntad de Dios que la gente ame las tinieblas. Su voluntad de Él es que vea y ame la luz. Pero la gente es mala y es por eso que los seres humanos aman la oscuridad. Si van a comprar libros, ¿cuáles son los libros que escoge? Los de las tinieblas. Si van a buscar películas, para mirar películas, ¿cuáles las películas que mira? Las de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la inclinación de su corazón está ¿dónde? ¿En la luz o en las tinieblas? En las tinieblas. Por eso dice la Escritura que la luz ha venido al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amó más las tinieblas que la luz? La misma Escritura dice, porque sus obras eran malas. Porque con todo el que hace cosas malas, aborrece, odia, detesta cualquier luz y no viene a la luz para que sus obras no sean publicadas, no sean mostradas, no sean exhibidas. El texto es Juan capítulo 3, versos del 19 al 20. Desde que Adán y Eva pecaron, el hombre ha vivido en tinieblas bajo el poder del príncipe de las tinieblas, Satanás. Al mundo se le llama esta oscuridad presente, porque tiene poderes cósmicos sobre él, es decir, Satanás y sus demonios están en una total oposición a Dios, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Sin embargo, Dios no dejó este mundo en tinieblas. Envió a su Hijo quien dijo, he venido al mundo como luz para que el que cree en mí no permanezca, no continúe en tinieblas. Juan 12:46. En realidad, esa es la única esperanza para el mundo. Esa es la única esperanza de que la gente cambie de la oscuridad a la luz. Dios es la única fuente de luz y solo Él puede darnos luz si creemos. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, brilló en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, viviendo por la fe. Cuando nosotros recibimos la luz de Dios, somos liberados del dominio de las tinieblas y transferidos al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por eso es que dice la Escritura que Él nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La oscuridad atrae al hombre natural. Y los creyentes todavía tenemos que luchar con el viejo hombre. Efesios 4:22.
El que diga que ya no lucha es un mentiroso, porque esta lucha es constante, es diaria, es en la mañana, es en la tarde y es en la noche. Porque el enemigo solamente te deja por un tiempo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando dice viciado no quiere decir vicioso, quiere decir maloliente, hediondo. Por eso es que se hace necesario advertirles que no tomen parte en las obras infructuosas, que quiere decir obras inútiles, ineficaces de las tinieblas. Efesios 5:11 dice, no participéis de las obras inútiles, infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Desechen las obras de las tinieblas y pónganse la armadura de la luz. Tenemos que hacerlo con entusiasmo, especialmente porque sabemos que esta oscuridad presente no durará mucho más, porque el Señor Jesús va a regresar pronto. Como dice la Escritura, la noche ha desaparecido y el día se acerca. Del mismo modo que Dios envió a Pablo al mundo, nos envía a nosotros para que abramos los ojos de la gente. No hay otra forma de que la gente abra los ojos si no escucha el Evangelio. No hay, no existe. Por eso se predica el Evangelio, porque el Espíritu Santo va a usar la palabra para abrirle los ojos a su condición. Entonces, así mandó el Señor a Pablo. Te mando, le dijo, a que abras los ojos de las personas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan del poder de Satanás a Dios, para que reciba esa gente, que salga perdón de pecados y un lugar entre los que son santificados por la fe. Compruébelo en Hechos 26:18. Porque no es el plan de Dios que la gente ame y viva en las tinieblas. Su plan es que reciban la luz. ¿Y cómo se vive en luz? Se vive en luz, en justicia y santidad de la verdad, no teniendo nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Porque las obras que pertenecen al reino de oscuridad son de la oscuridad. Y las cosas de Dios pertenecen a la luz. Es decir, que el cristiano tiene que salir del mundo y encerrarse en un claustro. De ninguna manera. El mismo cristiano que se convierte de las tinieblas a la luz, se convierte también en un reproche de las obras de oscuridad. La oscuridad no se aparta porque se predica sobre ella. La oscuridad se disipa por la presencia de la luz. Hay gente que te odia sin que vos ni siquiera le conozcas. Y es precisamente porque vos estás en luz y ella está en tinieblas. No hay otro motivo. Nunca le conociste, no conoces su nombre, no sabes quién es, no sabes dónde vive, pero tiene un odio y una rabia contra vos que es producto de la oscuridad que hay en su vida. El engaño directo no corrige a nadie que vive en oscuridad. Nuestra tarea Dios nos ha mandado a resplandecer para que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones.
porque sermoneando o criticando nadie cambia. Ya lo probaron. Lo probaron con nosotros y no hemos probado nosotros. Sermoneando, criticando a los hijos no cambia. No cambia. Porque para que esa persona cambie, ¿qué es lo que necesita? Juan 3, nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo y la luz de Jesús en su corazón afecta su oscuridad, porque la oscuridad se desvanece con la presencia de la luz. Dentro del creyente hay luz, la Escritura lo afirma en Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que el Espíritu Santo nos guía a través de nuestro espíritu día tras día. Y la palabra va alumbrando nuestro interior porque nos hemos conectado con el Espíritu de Dios. El problema mayor es que no estamos conscientes, es que nuestro cuerpo de carne, nuestras emociones son alma. Y poco del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo al que nace de nuevo le va poniendo sus pensamientos. Y al ponerle sus pensamientos, el Espíritu se convierte en lámpara de Jehová. Y por eso es que Él escudriña nuestro corazón. Pero cuando el creyente alberga pecado, la luz que tiene se vuelve tinieblas. Y entonces Satanás tiene acceso legal dado por Dios para morar, para vivir en el dominio de la oscuridad. Debemos tomar muy en cuenta que Satanás tiene permiso para moverse en cualquier área de oscuridad, inclusive en las tinieblas que hay en el corazón de un creyente. Por eso los que son sinceros en la administración para una liberación son los que de verdad son liberados, porque la liberación es el pan de los hijos. Veamos un ejemplo en la Escritura. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Jesús mismo le advirtió a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, para sacudirlo como trigo, pero que Él había rogado por él para que su fe no falte y después de que pase la prueba pueda confirmar, fortalecer a sus hermanos. Y como Satanás tiene acceso al área carnal y oscuro de la naturaleza humana, fue por esa causa que Pedro negó a Jesús. Esto lo vemos en el lado natural, pero el lado espiritual, que es invisible, no lo podemos ver. Pero es real, es más real que el natural, y muchas veces hemos visto esta negación como causa de temor. Pedro no era un hombre cobarde, no era un hombre miedoso, porque antes de negar a Cristo, él mismo sacó su espada y le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote llamado Malco. Entonces no fue el temor humano que hizo que Pedro negara a Jesús, sino que esa negación fue inducida satánicamente. Porque detrás de esa escena, Satanás pidió permiso, ¿para qué? Para zarandear, para sacudir a Pedro. ¿Y lo recibió? Lo recibió porque Pedro tenía áreas de tiniebla en su corazón, tenía autosuficiencia, tenía orgullo, quería ser el primero en todo.
Fue después de comer la Pascua que Jesús le dijo a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Y ellos comenzaron a decir, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? La Escritura habla de un tiempo de problemas, de un tiempo de desacuerdo, de un tiempo de dificultades, de choques de debilidad, por causa de que todos querían ser los primeros, todos tenían áreas de tinieblas. Y eso le pasa al mismo creyente. Hace las cosas para que otro lo vea. No hace las cosas para que Dios lo vea. Hace las cosas para que otro lo vea. Le encanta que lo aprueben. Por fin han visto lo que valgo. Por fin me reconocen mi trabajo. Si Dios está mirando, ¿a quién tenemos que agradar nosotros? ¿Al hombre o a Dios? Si usted comienza a agradar al hombre, usted se muere. Le va a dar un infarto cualquier rato. Porque la gente que usted quiere agradar es la misma gente que la va a apuñalear por la espalda. Pero si usted hace su trabajo y lo hace para Dios, a usted no le importa lo que diga la gente. Y eso es lo que marca la diferencia en las personas. Aquí toditos querían ser los primeros. Recuerden que hasta la madre, la tía vino y dijo, quiero que mi hijo se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Todos querían ser los primeros. Por eso es que hubo una pelea entre ellos sobre quién sería el mayor. Posiblemente Pedro pensaba que él sería el mayor porque estaba más cerca de Jesús, porque era más audaz, hablaba con más facilidad, había caminado sobre las aguas. Todas esas cosas Satanás las había estado mirando y acumulando. Sabía de su mala actitud, sabía que Pedro era un presumido, sabía que era un jactancioso, estaba listo para su caída. ¿Por qué? Porque habían tinieblas en él. Vaya a Proverbios capítulo 6, verso 18, y ahí va a darse cuenta. Dice, antes del quebrantamiento, antes de la transgresión, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La palabra de Dios sigue siendo actual desde el día que se inspiró. Quebrantamiento viene de la palabra sever, que significa fractura, ruina, cautiverio, herida. Y soberbia viene de la palabra gaón, que significa altivez, arrogancia, orgullo. O sea que la matemática es sencilla. Yo más la soberbia igual caída o ruina. Repítalo. Yo más la soberbia igual a caída. Fue la soberbia que causó la caída de Satanás. Así que él la reconoce en cualquier persona, porque él usó la misma soberbia propia de la oscuridad para provocar la caída de Pedro. En otras palabras, lo que estaba diciendo, quiero que vos veas cómo es Pedro. ¿Sabía Jesús cómo era Pedro? Por supuesto que lo sabía. Pero él había dicho que el enemigo podía tocar que las áreas de tinieblas. Y esa era una área de tinieblas en Pedro. Él sabía por su propia experiencia el juicio de Dios contra la envidia, el orgullo religioso, pero aún así Satanás lo pidió a Pedro y lo consiguió por causa de las tinieblas de orgullo y presunción que había en el corazón de Pedro. Someteos a Dios. La caída de Pedro fue una trampa satánica por medio de las tinieblas, por el orgullo de su vida. Pero antes de entrar en guerra espiritual,
hay que reconocer qué áreas nuestras están en tinieblas, porque esa va a ser la causa de nuestra caída. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.